Ministerios Aliento de Vida presenta que Dios es justo. Y si Él es justo, entonces va a tener que manifestar su furor, su ira contra todo lo que está mal hecho. ¿Por qué? Y contra quienes viene y vendrá la ira de Dios. De que oye, qué palabra más buena, se emocionan, son tremendos emocionalmente hablando. Lloran, hacen tremendos cuadros y tremendos papeles, tremendas obras teatrales, pero no obedecen a Dios. Les habla el pastor Víctor Tiburcio y quiero invitarles a que nos acompañen en nuestros servicios en la iglesia Aliento de Vida. Estamos ubicados en el 103-12 de Roosevelt Avenue, entre las calles 103 y 104 en Corona, Queens, New York. Allí tenemos 3 servicios cada domingo, el primero a las 10 de la mañana, el segundo a la 1:30 y el tercero a las 6 de la tarde. Usted será bienvenido juntamente con toda su familia y sabremos que será grandemente bendecido por parte del Señor. Si reside en el área de Brooklyn o sectores cercanos, estamos ubicados también en el 175 de la Quinta Avenida en Brooklyn, New York. Allí puede visitarnos a la 1:30 de la tarde en nuestro servicio. En cualquiera de los dos lugares, en el 175 de la Quinta Avenida en Brooklyn, New York, o en el 103-12 de Roosevelt Avenue, será bienvenido. Para llegar a el local que tenemos en Corona, Queens, en el 103-12, puede tomar el tren número 7 y quedarse en la estación 103, y allí encontrará la iglesia Aliento de Vida, al lado y encima de la farmacia que está allí. Bienvenido será. Usted disfruta de Aliento de Vida. Quiero hablarles del día de la ira de Dios. Y yo sé que al mencionar este tema, algunos que están acá, algunos que me pueden estar viendo por internet y otros hasta por televisión, pueden decir: este es un predicador del Antiguo Testamento, es un predicador que no predica la gracia. Yo quiero decirle, al igual que el apóstol Pablo en el capítulo 20 del libro de los Hechos, le dijo a los hermanos de la iglesia de Mileto, antes de salir de allí, les dijo: como no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Porque hay muchas iglesias en este tiempo que anuncian solo una parte del consejo de Dios. Es interesante que en este tiempo es el tiempo en que más se habla de gracia. Es el tiempo también en el que las iglesias están más mundanalizadas. Es el tiempo en que los creyentes han perdido más el temor a Dios. La gente se divorcia, la gente hace barbaridades como si nada estuviera pasando. Es el tiempo en que la gente menos conoce a Dios. Yo no estoy abogando porque vivamos en el Antiguo Testamento o porque vivamos como se vivía antes, asustando a la gente solamente. Pero solamente predicar de prosperidad y de bendición es un engaño a la iglesia del Señor. Y mucha gente ha llegado a un colmo. Esta semana hablaba con alguien que decía que se había alejado del Señor porque muchas cosas malas le habían venido y tenía más de 5 meses que no se congregaba. Cuando usted compara ese tipo de actitud con la actitud de los creyentes de la iglesia primitiva, va a encontrar una actitud diametralmente opuesta. Ellos sabían que la vida cristiana no era una vida de éxito como se está presentando hoy en día. La mayoría de los predicadores modernos están hablando de tener éxito, y no está mal, escúcheme, el tener éxito, el prosperar en el Señor. Pero los cristianos de la iglesia primitiva sabían que a pesar de la persecución, a pesar de las adversidades, ellos sabían que se encontrarían con el Señor Jesucristo y que el día en que se manifestara el juicio de Dios sobre esta tierra, ellos estarían seguros. No eran cristianos que estaban basados sobre una fe emocional, una fe de prosperidad, una fe de bendición solamente. Y repito, no estoy en contra de la prosperidad y la bendición, también predico eso, pero sería una irresponsabilidad solamente hablar de prosperidad, bendición y nunca mencionar cosas como estas que la palabra del Señor menciona. Hay un día descrito en la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento,
La Biblia habla de ese día como el día de la ira de Dios. Lo llama también el día de Jehová. Muchos de nosotros solemos celebrar nuestro día de cumpleaños y esperamos ese día con ansias. Ese día lo anhelamos que llegue y hacemos preparativos tremendos. La Biblia habla del día de Jehová, o el día en que se manifestará la ira del Señor sobre esta tierra. Es muy serio, totalmente serio. Es un día en que mucha gente no querrá haber nacido nunca. Este día no es un día de 24 horas. Es un tiempo descrito en la Escritura en el que Dios va a manifestar su ira santa contra todo el mal, toda la pecaminosidad, toda la vagabundería de nosotros los seres humanos. La ira de Dios es una actitud permanente de Él, de un Dios santo y justo cuando se enfrenta al pecado y a la maldad del ser humano. La injusticia y la impiedad de los hombres tienen que producir manifestaciones de la ira divina, tanto en individuos, naciones y en el mundo entero. Hay gente que dicen por ahí: oh no, eso no puede ser, porque Dios es amor y Dios es un Dios bueno y Dios es bueno y bueno y bueno. Es cierto, Dios es bueno, Dios es amor, nadie puede decir lo contrario. Pero sería una burda mentira solamente decir que Dios es amor y que Dios es bueno. También la Biblia dice que Dios es justo. Y si Él es justo, entonces va a tener que manifestar su furor, su ira contra todo lo que está mal hecho, contra la vagabundería, contra el pecado. Él deberá manifestar su indignación contra todo lo que es pecado, rebelión, maldad sobre esta tierra. Lo bueno es que la Biblia dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Mire, es tan grande esto que el diablo hizo lo que hizo hace miles de años atrás, y todavía Dios no ha manifestado plenamente su ira contra el diablo, sus demonios y todo aquel que ama y hace las cosas de Satanás. Es tal que el apóstol Pedro describe que mucha gente se está burlando, diciendo que qué es eso de la venida del Señor, que hace tiempo que estamos diciendo que el Señor viene y no viene nada. Y dice el apóstol Pedro, usado por el Espíritu Santo, que ellos no saben que es que Dios le está dando más tiempo todavía, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es lento para la ira, grande en misericordia. La ira es una calidad personal de Dios, sin la cual dejaría de ser plenamente justo y su amor degeneraría, escúchame bien, en meros sentimentalismos. Si el amor de Dios se manifiesta sin su justicia, entonces el amor de Dios sería mero sentimentalismo. Tiene que manifestarse la justicia de Dios, y como parte de la justicia de Dios, esa justicia demanda castigo por todo lo que está mal hecho, por el pecado, por la inmundicia, por la maldad. Lo que pasa es que Dios, ese Dios santo, ha sabido contener su ira y tiene un tiempo reservado para manifestar esa ira. Ahora, ¿en qué consiste el día de la ira de Dios? Quiero que vea conmigo una descripción bíblica muy patética en el libro de Apocalipsis capítulo 11 versículo 18. Apocalipsis capítulo 11 verso 18 describe algo interesante. Mire lo que dice Apocalipsis 11, 18. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu ira, el tiempo de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, lo mismo grandes que pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Cómo se puede describir el día de la ira de Dios? Bueno,
Es un tiempo en el que Dios habrá de juzgar a los muertos. Es un tiempo en el que Dios impartirá recompensa a sus siervos que se han guardado del pecado, que han sabido luchar, que han sabido decir no al diablo, que han sabido decir no a la carne y han sabido decir yo me guardo para el Señor, yo me voy a guardar para Él, yo me voy a reservar para Él. Oh, bendito el nombre de Jesús. Eso abarca también que en ese día Dios habrá de derramar juicio sobre aquellos que no temieron a Dios, sobre aquellos que no se arrepintieron, sobre aquellos que le dieron las espaldas a Dios, sobre aquellos que se burlaron del evangelio, sobre aquellos que decidieron hacer una y otra vez lo que a ellos les placía. Dicho en un lenguaje más llano, aquellos que una y otra vez hicieron lo que les daba la gana y no obtemperaron a atender el llamamiento de Dios al arrepentimiento. El mismo Señor Jesucristo dice: arrepentíos, porque si no pereceréis igualmente. Dios nos llama para ser librados de ese día a un arrepentimiento, porque viene ese día donde los muertos, grandes y pequeños, habrán de ser juzgados. Viene un día en que el juicio de Dios se va a establecer, en que Dios se va a convertir en juez y va a juzgar a todos los seres humanos, grandes y pequeños. Y todo aquel que no se halló su nombre inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Y la Biblia lo llama esto la muerte segunda. ¿Por qué? Porque hay una primera muerte sobre esta tierra que nos marca mucho. Esa primera muerte tiene que ver con la separación de la parte espiritual del cuerpo de lo que es el cuerpo. Y eso es lo que se llama la muerte física. Pero la segunda muerte, de manera definitiva, es la separación del ser humano de Dios, donde estará excluido de la presencia de Dios. Quiero que vea lo que describe la palabra del Señor al respecto. Lo dice muy plenamente, muy claramente, la segunda carta a los tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 en adelante, 7 al 9. Escuche lo que dice. Segunda carta a los tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 al 9. Leo desde el 6 para que entendamos mejor. Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan, mientras que a ustedes, los que son atribulados, darle reposo junto con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. Escuche esto, verso 8. Para dar retribución o justo pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y escuche esto, verso 9. Estos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Qué les espera a los que no creyeron al evangelio, a los que no conocieron a Dios? Ser excluidos, ser apartados definitivamente de la presencia de Dios. El castigo más grande y la pena más grande que habrá en el infierno es no poder ni tener la posibilidad de disfrutar nunca más de la misericordia y la presencia de Dios. El día de la ira de Dios va a llevar a cabo definitivamente todo eso. A usted que disfruta de nuestra programación, queremos invitarle a que nos visite en la Iglesia Aliento de Vida. Si no tiene una congregación donde asistir, la Iglesia Aliento de Vida está ubicada en el 103-12 de Roosevelt Avenue, entre las calles 103 y 104 en Corona, Queens, Nueva York. Los domingos tenemos 3 servicios, el primero a las 10 de la mañana,
el segundo a la 1:30 y el tercero a las 6 de la tarde. En cualquiera de ellos usted será bienvenido adjunto de toda su familia. Y si reside en el área de Brooklyn o sectores cercanos, también estamos ubicados en el 175 de la Quinta Avenida en Brooklyn, Nueva York, los domingos a la 1:30 de la tarde. En cualquiera de los dos lugares, en el 175 de la Quinta Avenida de Brooklyn o en el 103-12 de Roosevelt Avenue en Corona, Queens, será bienvenido. Si está en el área de Corona y desea visitarnos, puede tomar el tren número 7 y quedarse en la estación 103 y allí verá la Iglesia Aliento de Vida, encima y al lado de la gran farmacia que está allí. Bienvenido será. Usted disfruta de Aliento de Vida. En Apocalipsis capítulo 15 versículo 1 dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles con las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. ¿Sabe qué va a pasar en ese día de la ira de Dios? La ira de Dios será totalmente derramada y quedará satisfecha. Dios va a consumar su ira. En otras palabras, Él quedará complacido porque todo lo pecaminoso, todo lo malo habrá sido castigado, habrá sido puesto el orden de Dios en toda la creación, en todas las naturalezas de este mundo. Y la ira de Dios será consumada, ejecutada, satisfecha. Hay un momento en que Dios dice a través de uno de los profetas, y se lo dice al pueblo de Israel, pero nos lo está diciendo a nosotros y al mundo entero: estoy cansado ya de contener mi ira. Pero Dios ha sido tan bueno que desde ese entonces todavía, hermanos, todavía estamos aquí, estamos en pie. Oh, alguien puede dar gloria a Dios y decir gracias, porque todavía no has ejecutado tu ira, todavía no has manifestado toda tu ira sobre este mundo. ¿Qué hubiera sucedido si Dios hubiera ejecutado toda su ira años atrás? Usted y yo no hubiéramos tenido la oportunidad de ser salvos. ¿Qué hubiera ocurrido si el Señor hubiera venido años atrás? Probablemente muchos de nosotros no hubiéramos estado sirviendo al Señor y nos habríamos perdido. Por eso Dios es paciente. Ha sido paciente porque Él es lento para la ira y grande en misericordia. Pero eso no quiere decir que su ira no la va a manifestar, no la va a derramar en algún momento, en algún día. Es por eso que yo quiero que veamos por qué y contra quiénes viene y vendrá la ira de Dios. ¿Por qué causas? ¿Por qué razones viene la ira de Dios? Yo quiero que abra su Biblia, la mantenga abierta y veamos algunos pasajes bíblicos que nos dicen claramente por qué razones y contra quiénes se manifestará la ira de Dios. En el Salmo 34, versículo 16, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Salmo 34, versículo 16 dice: la ira de Jehová está contra los que hacen mal, para eliminar de la tierra la memoria de ellos. ¿Contra quiénes se manifestará la ira de Dios? Contra los que hacen el mal, contra aquellos que viven haciendo maldad, contra aquellos que no se han arrepentido y viven en el mal. Para ellos está reservada la ira de Dios en el gran día de su ira. En Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6, la palabra del Señor nos habla todavía más claramente. Carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos 5 y 6 dice lo siguiente: hagan morir pues lo terrenal en ustedes. Y describe una serie de cosas que son terrenales: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y mire lo que dice el verso 6: por estas cosas
La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Por qué razón se manifiesta la ira de Dios? Por lo terrenal en nosotros. Cuando lo terrenal, y lo terrenal entiéndase es lo carnal. Cuando hay gente que dicen son cristianos y lo que son carnales, lo que están es simplemente guardándose para el día de la ira de Dios. Y un cristiano carnal es un cristiano inmaduro que no le ha creído a Dios, que no obedece a Dios y son por tanto, como dice al final, hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia, aunque estén en una iglesia cantando coritos, aunque sean pastores, aunque sean lo que sean, en el día de la ira de Dios van a tomar su parte. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Y esto está hablando de cristianos carnales. Gente que puede estar en una iglesia oyendo palabra de Dios, pero para ellos es más importante hacer cosas que ser lo que tienen que ser. Pero yo quiero decirte, en el orden de Dios es más importante ser que hacer. Es más importante ser un verdadero siervo o sierva de Dios, un discípulo de Jesucristo, que ser adorador, músico, profeta, apóstol, evangelista, maestro, pastor. Hay gente que para ellos eso es más importante que cualquier cosa. Pero para Él es todo lo contrario. Para Él es más importante que seamos auténticos discípulos de Él, auténticos siervos de Él. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Hay gente que tienen una pasión tremenda por ser algo en la iglesia, por hacer algo en la iglesia. Y yo quiero decirte que es una equivocación. Mire, cuando usted hace que su vida refleje a Cristo, que usted sea un reflejo vivo de Jesucristo, ¿sabe qué va a pasar? Automáticamente Dios lo va a poner a hacer cosas. Dios lo va a colocar donde Él le quiere colocar, porque se verá que usted le teme a Dios, que usted le sirve a Dios. Se va a manifestar que usted tiene el carácter de Jesucristo en su vida. Pero qué cosa más terrible es estar bregando con gente que no le importa lo que ellos son. Son impíos, son carnales, son mundanos, no se han arrepentido nunca, nunca han conocido a Jesucristo, pero están en una iglesia peleando por posiciones. Y su vida lo que refleja cada día más es que son más impíos. Y ay de quien le diga usted es un impío, porque están dispuestos a poner una demanda, están dispuestos a hablar todos los disparates del mundo. Por eso para esa gente Dios le está diciendo: tienes que hacer morir esa naturaleza carnal en ti. Esa carnalidad, eso que te hace terrenal, tiene que morir. Porque por esas cosas, oye bien qué es lo que pasa, por esas cosas la ira de Dios viene sobre tu vida. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Aleluya. Oh, podemos engañar a mucha gente, pero no podemos engañar a Dios. No podemos engañar a Dios. El que está en una iglesia y no termina de arrepentirse, lo que está es acumulando la ira de Dios en su contra para aquel día terrible que se acerca sobre la tierra. La Biblia dice que mejor fuera que no hubiera nacido esa persona. Son gente que son obstáculos para los que quieren servir a Dios genuinamente. Son tropiezos. Siempre tienen un chisme, siempre hay un problema con ellos. Nunca están tranquilos. Siempre hay un problema con ellos. Y el Señor dice: imposible es que no vengan los tropiezos, pero ay de aquel por el que vienen los tropiezos. Ay de aquel que por su vida carnal y mundanal es un tropiezo para aquellos que quieren ser verdaderos siervos y siervas del Señor. Porque el día de la ira de Dios les espera a esos que no se arrepienten. Efesios capítulo 5 versículo 6 dice algo más.
Efesios 5:6 dice que nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. ¿Sobre quiénes se habrá de manifestar la ira de Dios según Efesios 5:6? Sobre los que no le obedecen. Mucha gente que oye, qué palabra más buena, se emocionan, son tremendos emocionalmente hablando. Lloran, hacen tremendos cuadros y tremendos papeles, tremendas obras teatrales, pero no obedecen a Dios. Oh, se emocionan, ¡oh! ¡Aleluya! Pero a la hora de obedecer, nananina. Para esa gente Dios le está diciendo, para ellos es el día de la ira también. Este y todos los domingos le invitamos a participar en los servicios de la iglesia Aliento de Vida, en donde recibirá restauración para usted y toda su familia. Para más información, llámenos al 718-205-1209 o visite nuestro portal de internet www.alientodevida.org.